Buenas noches para todos. El día de hoy realizaremos una entrevista a un joven perteneciente a la comunidad LGTBIQ+. Los entrevistadores somos mi compañera Claudia Lazo, Lisette Lazo, Omar Taborda y quien les habla, Wilson Bonito. Hoy nos acompaña Gustavo. Gustavo, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Primero que todo, darte las gracias por permitirnos acompañar en este espacio. Y segundo, pues, para dar inicio a la entrevista, quisiéramos que nos cuentes un poco sobre ti, algo puntual. Cla- Claro que sí. Bueno, yo soy administrador público, especialista en gestión pública y estoy a la espera del grado de mi segunda especialización en Derecho Administrativo y Contractual. Actualmente trabajo en una entidad pública. Ok, muchas gracias por eso, Gustavo. Eh, ¿Cómo consideras que fue la evolución de la relación con tu familia? Bueno, la evolución de la relación con mi familia al enterarse en que yo pertenecía a la comunidad LGBTIQ+, pues como todo fue una montaña rusa. Digamos que yo tuve que postergar por mucho tiempo el hecho de querer contarle a mi familia que yo pertenecía a la comunidad por diferentes dinámicas o por temas pues privados un poco con mi hermana mayor que sucedieron. Entonces, siempre que yo sentía como ya la valentía o ya me sentía preparado para decirle, mi mamá, porque las mamás todo lo saben y siempre sospechan, mi mamá me frenaba y me decía como que no le fuera a salir con el cuento de que yo era homosexual, porque pues ya suficiente con los sucesos que estaban pasando en la familia. Entonces, pues a raíz de eso, yo siempre postergaba un poco el hecho de contarles. En algún momento, como que tuve la valentía suficiente o necesaria y pausé la interrupción que mi mamá siempre tenía para conmigo y le dije que sí pertenecía a la comunidad LGBTIQ+. A raíz de eso, mi mamá pues se enojó bastante conmigo, me dijo lo que dicen la mayoría de las mamás y más cuando se viene de una familia que ha sido un poco conservadora y es que eso no está bien ante los ojos de Dios o que se debe ir al psicólogo y se debe hablar con el psicólogo pues para no seguir pensando de esa forma ni seguir creyendo que uno es una persona homosexual. Adicional a eso, mi mamá se puso un poco molesta con mi papá y sintió que era culpa de él el hecho de que yo tuviera esta condición. Pero pues con el paso del tiempo, digamos que yo siento que eso depende mucho de la persona, de cómo uno lo vea, de cómo uno lo maneje y de cómo uno también ayude a que los demás lo asimilen, ¿no? Porque pues mi mamá tenía temores de que yo empezara a maquillarme o de que yo empezara a vestirme como una niña. Entonces, a raíz de eso, em, yo fui mucho más fuerte en decirle, no, si yo soy así y la iglesia me va a rechazar claramente y un psicólogo, pues dependiendo del que usted le pregunte, le va a decir si es una enfermedad o si está bien o si está mal o si se puede curar o no se puede curar. Entonces, digamos que tuve la fortuna de tener amigos que estuvieron ahí apoyándome y que además unos cuantos eran psicólogos. Entonces yo le decía, ¿usted quiere llevarme al psicólogo? ¿Usted quiere hablar con un psicólogo? Mire, él es mi amigo, es homosexual y es psicólogo. Entonces, si quiere, hable con él, ¿sí? En- con él. Entonces, en algún momento también mi mamá tomó una actitud diferente porque yo recuerdo que yo le dije, como sí, soy homosexual y necesito saber si usted, que es mi mamá, me va a apoyar, porque si no me apoya usted, no me va a apoyar nadie. Entonces yo necesito saber si tengo su apoyo y si no, pues me voy de la casa. Entonces, básicamente, mi mamá dijo, yo tengo que salir de ahí, él es mi hijo y por esa condición no va a dejar de ser mi hijo, yo tengo que tener la valentía y la fortaleza de mirar a una persona a la cara y decirle, sí, mi hijo es homosexual y por eso mi hijo no está haciendo ningún mal ni le está haciendo ningún mal a nadie.
La historia con mis hermanas sí fue un poco diferente porque nunca me sentí tildado y criticado por ellas. Mi hermana menor tenía como 8 años cuando yo decidí contarle a mis papás. Bueno, eso también hay que sumarlo. Yo en esos momentos 28 años y les conté a mis papás cuando tenía 18 años más o menos. Entonces, pues mi hermana mayor ya no vivía con nosotros. Estaba atravesando por un momento también que era trascendental para su vida, pero nunca me sentí juzgado ni rechazado por ella. Y mi hermana menor tenía 8 años y dentro de su inocencia, cuando mi mamá le contó lo que hizo, ella fue ponerse a llorar, no sé por qué, pero pues esa fue su reacción. Claramente fueron momentos muy difíciles en donde mi mamá lo que hizo fue no hablarme, habían pues siempre conflictos en la casa, hubo palabras o frases muy fuertes que ella utilizó en medio de su duelo y de su aceptación. Em, y pues mi papá en algún momento, la segunda vez que mi papá me ha dicho como siéntese en la cama que vamos a hablar, me dijo, yo estaba a punto de irme de la casa, entonces me dijo que no me fuera, que entendiera que para ellos pues también era algo complicado, que entendiera que los papás siempre querían lo mejor para sus hijos y pues que le diera tiempo para entenderlo, para comprenderlo y para aceptarlo. Ya pues con el pasar del tiempo ya han pasado 10 años, ya todo esto cambió y actualmente hay una aceptación muy alta por parte de ellos. No voy a decir que total, porque todavía hay cosas con las que ellos tienen ciertos recelos, pero, pero incluso mi mamá actualmente quiere demasiado a mi ex. En algún momento fue a un bar o una cantina de la comunidad LGBT en la que yo trabajé cuando estaba en la universidad. Entonces, pues se imaginarán que esos ya son pasos gigantes en donde pues la relación con mi familia es muy buena, es muy estable. No sé si quieran que continúe o avanzamos. Compañero, tienes el audio apagado. Sí, No, pena, ¿aló? ¿Me escuchan? qué pena, sí. Era yo el que tenía el audio apagado, pero Ok. mencionabas, Gustavo, que tu familia, a pesar de todo, te brinda un apoyo, ¿cierto? Ellos te brindan un apoyo y es muy importante, pero quisiera saber de qué manera impacta este apoyo en tu vida. Bueno, pues como les decía, yo creo que no solo para mí, por pertenecer a la comunidad LGBT, sino para todos, la familia representa uno de los pilares más importantes. Entonces, no es el mismo escenario el hecho de que tu familia no te apoye. Digamos que si mi familia no me hubiera apoyado, yo ni siquiera viviría aún con mis padres, por ejemplo, si yo hubiera tenido que irme y buscar, y muy seguramente actualmente ni siquiera sería profesional o sería profesional en otra disciplina o no tendría especializaciones porque tendría muchas más deudas y tendría que pues pagar el arriendo, servicios y demás. Pero pues digamos que gracias a esta comunicación y a esta aceptación, em, pues he podido alcanzar muchas más cosas y adicional a eso, pues me siento mucho más fuerte frente a los demás, ¿sí? Ya con el apoyo de mi familia puedo mirar a otra persona en la calle o a una persona que de pronto me quiera tildar o me quiera discriminar por pertenecer a la comunidad y decirle como no, es que usted no tiene que aceptarme, usted no tiene usted tiene que respetarme porque pues simplemente soy así y ya. Y aprovecho también un poco para decir que nosotros perteneciendo a la comunidad no tenemos que decir mucho gusto, soy Gustavo y soy gay. O sea, mucho gusto, soy Gustavo y ya. Sí, yo no tengo por qué etiquetarme, ni los demás tienen por qué ponerme etiquetas, porque pues eso es lo que soy, eso es lo que somos. Muchas gracias, Gustavo. Entonces, yo quisiera ya como preguntarte algo referente digámoslo así, a la comunidad a la que perteneces, y es,
¿Qué barreras o obstáculos identificas en la cotidianidad de la comunidad LGBTIQ+? Muy bueno, eso es una pregunta un poco densa porque yo creo que depende mucho de cómo tú seas y de cómo tú te comportes. Además, pues las siglas de la comunidad son demasiado largas, demasiado extensas y cada letra define un escenario completamente diferente y las barreras, por supuesto, cambian. Entonces, no es lo mismo o no va a tener las mismas barreras yo cuando estoy catalogado dentro de esa población que pertenece a la comunidad, que muchos dicen no se le nota. O sea, si camina rápido no se le nota, ¿sí? Entonces, mis barreras no son las mismas muy seguramente de una persona que es trans o de una persona que es mucho más afeminada o que si se quiere maquillar o que si se quiere vestir diferente. Entonces, digamos que gracias o gracias no, o sea, como mi crianza ha sido un poco de una familia conservadora, digamos que yo también he aprendido que hay escenarios para todo. Entonces, mis obstáculos eran no decir de pronto en mi trabajo que pertenecía a la comunidad porque iba a ser tildado, criticado, encasillado, o de pronto iban a pensar que no tenía las mismas habilidades porque hay personas que lo hacen por el simple hecho de pertenecer a una población minoritaria, ¿sí? Entonces, las barreras casi que me las pongo yo mentalmente o con el tiempo pues he aprendido a superarlas, ¿no? A reconocer. Yo desde que inicié mi etapa laboral he tenido la misma jefe y hasta hace como un año y medio le conté que pertenecía a la comunidad porque sentía temor y sentía pavor de contarle porque además mi tipo de vinculación es como contratista y yo dije, no, de pronto le cuento y ya ni siquiera vuelvo a tener contrato. Sí, pero pues mi trabajo, digamos que también hablaba por mí, entonces ya le conté y no, ella me dijo que súper bien, que por favor la disculpara si en algún momento había hecho algún comentario, pues sin saber que yo pertenecía a esa comunidad que se pudiera catalogar como homofóbico y pues que muchas gracias por contarles, y entonces eso también me permitió a mí quitarme como esa máscara en esos entornos y simplemente pues asumir lo que soy, ¿sí? Pero, pero estas barreras sí siento que son diferentes para una persona que tiene en estos momentos 28 años o más, porque no estamos hablando de escenarios diferentes. Yo creo que la población ha avanzado mucho en ese aspecto y no vive de la misma forma una persona homosexual que esté empezando apenas, así sea un niño, ahorita en el 2024, a cuando yo estaba en el colegio en el 2011, que incluso pues me llegaron a golpear simplemente por parecer, porque pues parecía y además era, pero en el colegio no solamente parecía, porque uno no podía decir que sí era. Entonces, no siento que hay una ruptura, ¿no? Una ruptura de lo que es ahorita la comunidad, de lo que es ahorita en la actualidad pertenecer a la comunidad y lo que era hace unos años e incluso lo que era hace muchos más años, refiriéndome a una persona pues mucho más mayor que yo, ¿no? Bueno, buenas noches, me presento, mi nombre es Vanessa y pues quisiera continuar con las preguntas y en este caso quisiera saber, pues, ¿cómo piensas hablar sobre diversos temas que antes eran un tabú para la sociedad, estos mismos contribuyen en el desarrollo actualmente? Mm, bueno, pues yo creo que el hecho de pertenecer a la comunidad no quiere decir que yo esté de acuerdo en absolutamente todo, que yo aplauda y celebre todo, ¿no? Como les decía, la comunidad es muy extensa, sus siglas son, son bastantes, entonces es muy complejo porque puede que yo no esté de acuerdo con este lenguaje inclusivo y otra persona que pertenece también a la comunidad si lo esté, ¿sí? Seguramente no es lo mismo y no causa el mismo trauma simplemente ser homosexual y no ser afeminado en una persona que pronto sí lo sea y sí sea bastante o que ni siquiera se sienta identificado con un género u otro. Entonces, creo que es un tema un poco complejo. Por ejemplo, pasa también, yo soy muy de qué bueno que dejen adoptar a la comunidad LGBT,
pero hay personas dentro de la misma comunidad que no están de acuerdo y muy seguramente muchos de ustedes en esta entrevista, quienes nos escuchen, tampoco lo estarán, ¿sí? Sin embargo, puede ser un momento para decir que hay muchos niños que simplemente necesitan un hogar y no les importa cómo esté conformado. Y adicional a que no les importa cómo esté conformado, em, esto no se prende. Sí, no es que yo toque a alguien y se le va a prender la homosexualidad en mi caso. Esto simplemente es algo que sucede, que ni siquiera nosotros sabemos de dónde viene, porque yo sé que hay una frase muy coloquial que todo el mundo utiliza que, em, ¿cómo es que es? Em, Como que simplemente tuve suerte por ser homosexual, ¿sí? Pero yo si pudiera elegir y muchas personas pudiéramos elegir, yo estoy seguro que no elegiríamos ser homosexuales porque simplemente por serlo y tú desconocer todo lo que implica, te tildan, te critican, te discriminan, te rechazan, siempre tienes que vivir un poco como a la defensiva, por ejemplo, con estas personas que son supremamente heterosexuales, pero bueno, en suma de eso, para que no se me pierda la idea, em, era decir que actualmente el 90% de las personas, no sé si el 90% porque no puedo dar cifras exactas, que pertenecemos a la comunidad LGBTI, fuimos criados en un hogar heterosexual. Entonces, si esa cifra es tan alta, pues, ¿por qué relacionar el hecho de que una persona, una familia homoparental pueda adoptar? Sí. Muchas gracias por tu respuesta a la pregunta y pues adicional a ello quisiera saber tú qué fortalezas destacas de los movimientos organizados como el LGTBIQ+, y además del feminista y los entre otros que existen. Bueno, yo creo que Colombia es demasiado chistosa porque, pues, quien no conoce su historia está condenado a repetirla y acá en Colombia somos amantes a las leyes y a traer normas de otros países, desconociendo que nuestro contexto es completamente diferente, ¿sí? Entonces, para mí, lo que se debe fortalecer es simplemente la educación, es simplemente lograr que las personas simplemente entiendan y acepten, que además en la actualidad ya lo hacen, que hay personas diferentes. ¿Por qué digo esto? Porque ¿qué hace uno con una persona que pertenece a varias poblaciones minoritarias? Es decir, uno que puede hacer con una persona que pertenece, que es negro, que pertenece a la comunidad afro, además de ser de la comunidad afro, es campesino y además de ser campesino es homosexual. ¿Tiene más derechos que otra persona? Porque actualmente lo que vemos es que hay unos derechos diferentes para los campesinos, hay unos derechos diferentes para las comunidades afrodescendientes, hay unos derechos diferentes para la comunidad LGBTIQ+. De hecho, en algún momento hice un ejercicio académico en una clase que se llama psicoanálisis y en un escrito conté que era homosexual y hablé un poco también de la adopción igualitaria y buscando en internet el discurso que utilizaban las personas afrodescendientes o las negritudes para hacer valer sus derechos o para que simplemente se los reconocieran, era exactamente igual al de la comunidad LGBTIQ+. Entonces es darnos cuenta que no es parcelar los derechos, que mis derechos llegan hasta donde inician los derechos de otra persona y para ello no se necesita dividir la norma o crear una cartilla para esto o crear una cartilla para aquello. Claramente es porque hay desenlaces en la población que obligan a que sean sujetos de mayor protección, ¿sí? Porque las cifras de asesinato en contra de las personas trans es muy altas, las cifras de feminicidio son muy altas, pero si yo les sigo apuntando a parcelar los derechos sin fortalecer el problema principal, que es simplemente la tolerancia, que es simplemente el respeto, que es simplemente entender que somos personas que somos y pensamos diferentes, pues no estoy haciendo nada. Gustavo, Eh, muchas gracias por toda la intervención que has hecho. Quisiéramos que nos regalaras una pequeña reflexión sobre lo que quisieras que otros supiéramos y de algún modo pudiera contribuir a toda esta situación que muy seguramente
no va a tener un fin, simplemente somos diversos y queremos que nos compartas esa pequeña reflexión. Pues mi reflexión o mi invitación es para que de verdad sigamos aprendiendo un poco de lo mucho que existe actualmente en el mundo, de todo lo diferente que hay, de todo lo diverso que es, em, y que desde las casas empecemos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, aún me siento cohibido a darme un beso con mi pareja en público si hay niños, porque pues es la crianza que me dieron, ¿sí? Sin embargo, si es un beso respetuoso como uno ve en una pareja heterosexual, pues porque yo no puedo hacerlo y la pareja heterosexual sí puede hacerlo y nadie lo va a ver con morbo, como algo malo, como que se le va a aprender al niño. Yo ya sé de plano que tengo que respetar a los niños y las parejas heterosexuales también lo saben, pero entonces es injusto que ellos no sientan el temor que siente uno con su pareja al hacerlo y que además uno todavía sienta que está mal cuando simplemente no lo está, ¿no? Em, entonces la invitación y la reflexión es a eso, ¿no? Yo actualmente, por ejemplo, tengo pareja y la familia de mi pareja no sabe que él es homosexual. Nosotros ya vamos a cumplir 2 años y su familia no sabe que él y yo somos pareja. Yo no puedo ir a su casa, no he compartido con su familia esos espacios, pues porque finalmente seguimos un poco en lo mismo. Por eso decía que hay una ruptura de la que siento que se debe hablar de las personas que apenas, o de los niños que apenas están creciendo, porque ya hay una aceptación mucho más alta y eso es muy bueno, pero todavía esta población mayor sigue atacando a la población de su misma época que pertenece a la comunidad, ¿no? Pero actualmente ya vemos que en los realities, en las novelas, en las películas, en todo hay una persona que pertenece a la comunidad LGBT y eso habla muy bien de que se está aceptando y se está normalizando, pero pues todavía hay mucho rechazo, todavía hay mucha discriminación y de pronto también hay una gran diferencia entre las personas que viven en el área rural a las personas que viven en el área urbana y en las grandes ciudades, porque sabemos que en Colombia todavía hay departamentos o territorios que son demasiado machistas. En la costa, por ejemplo, esto sigue siendo un tabú en ciertos lugares de la costa y en otros lugares en donde tú simplemente por ser así te golpean o hasta te matan. Entonces, la invitación es a simplemente analizarnos en saber si hay cosas que nos molestan de esta población que no debería molestarnos y a contagiar a los demás, y de pronto educar un poco también a los demás y a nuestros propios hijos, porque como siempre se dice, el ejemplo empieza desde casa, ¿no? Gustavo, muchas gracias. Queremos pues invitarte de todas formas a escuchar un gran autor eh, de muchas obras que pues realizó. Ya no está aquí en este mundo terrenal. Su nombre era Enrique Dussel y él fue pues un reconocido teólogo, filósofo, historiador, catedrático y pensador crítico. Él hablaba sobre la ética de la liberación, ¿sí? Entonces él precisamente hace referencia a que es una corriente filosófica que busca abordar la ética desde una perspectiva liberadora. ¿Sí? Esto quiere decir, pues, que no solamente esta ética va centrada a lo tradicional, sino que precisamente busca promover la igualdad dentro de estas comunidades que deben ser abordadas desde su realidad con el mayor respeto. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y siempre eres bienvenido en este espacio formativo de Uniclaretiana. Muchas gracias. Creo que voy a cerrar la entrevista agradeciéndoles por este espacio. eh, re- no sé, encomendándoles que sé que lo que están estudiando es trabajo social, que nunca pierdan la vocación y que recuerden que en ustedes confían no, las poblaciones o los grupos minoritarios que tienen algún tipo de inconveniente para ser escuchados, aceptados, entendidos y demás en la sociedad. Entonces, que esa vocación los acompañe en este camino de formación y también cuando estén del otro lado ejerciendo y que logren aceptar, entender, ayudar, escuchar a toda la población, porque no es fácil, no es sencillo. eh, Incluso entre grupos minoritarios se atacan unos a otros. Entonces,
ánimo y de verdad espero que logren hacer un buen trabajo porque la población los espera con ansias y los necesita. Gustavo, muchas gracias. Entonces, para mis compañeros, muchas gracias por este momento tan maravilloso. Y no, muy agradecido. He aprendido mucho hoy conforme a todo lo que nos has dicho, Gustavo. Muchas gracias. Que pases una feliz noche. Gracias igualmente, que estén muy bien.